Sin entrar en problemas redaccionales del Evangelio de Lucas, que ya los conocemos porque hemos meditado, estamos ya por el Evangelio de Lucas terminando el año litúrgico en esta última sección, hasta llegar al Adviento, y ya hemos meditado sobre esta parábola y sabemos que el núcleo de la parábola es la primera parte y la otra parte ha sido la compilación que Lucas hace de su Evangelio con enseñanzas del Señor Jesús, tal vez en otro contexto. Lo cierto es que la exégesis actual casi coincide en que el primer sentido de la parábola es la eficacia de la misma palabra de Dios, la fuerza propia de la palabra de Dios, que aún en el menor de los casos da 30% de todo lo sembrado, que para la época era demasiada semilla, es decir, demasiada cosecha. Por tanto, siempre tenemos que recordar que lo primero que la palabra de Dios nos revela es quién es Dios, es la revelación de Dios. Y en segundo lugar, si nosotros comprendemos bien esto, tenemos que hacer un ejercicio moralizante. Muchas veces los predicadores somos moralizantes. Y recordemos que en el Evangelio Jesús no dijo yo soy la moral. En el Evangelio Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, lo primero que la palabra de Dios me revela es algo de Dios. En este caso, la eficacia de la palabra. Y después, en segundo lugar, si entendí que la palabra de Dios es eficaz, tengo que estar prevenido porque esa palabra de Dios puede caer en mí y yo puedo ser uno de esos terrenos que o dificulten o ayuden al crecimiento de esa palabra de Dios. Porque nosotros permanecemos siempre libres y tenemos que libremente aceptar, dejar que esa palabra de Dios penetre en nuestra vida y hacer las obras que surjan a partir de esa palabra. Por eso la liturgia ha querido acompañar el último episodio de esta carta que nos ha acompañado esta semana de San Pablo al joven obispo de Éfeso, Timoteo, donde le recomienda guardar la doctrina, guardar la verdad hasta la parusía, hasta la venida del Señor. El tema de la perseverancia, perseverar en la palabra, perseverar en la conducta. Recordemos que varias veces habló de la conducta. Uno de los temas que tocamos esta semana fue cuál es la función de Timoteo, que por ahí, como era un poco joven, no le hacían mucho caso. Él dice, Pablo, tenés que enseñar y tenés que sufrir. Esa es tu función. Tenés que enseñar y tenés que sufrir. La perseverancia, el bien arduo. Es difícil el bien arduo, pero tenemos que perseverar. Etimológicamente, la palabra se construye con un prefijo, per, a través de el adjetivo severus, que lo podemos traducir por firme o por austero, y el sufijo ansia indica un agente, el que es portador de esa virtud. La perseverancia tiene que ser una cierta severidad y una cierta austeridad. En mis años de tribunal, tanto cuando ayudaba en el tribunal como de estos últimos 5 años que soy el vicario judicial de la diócesis, me doy cuenta que en todos los procesos que hemos empezado, sean la mayoría obviamente matrimoniales, alguno penal, si uno mira en el fondo de todo, el problema original es la perseverancia. Bajamos los brazos. Es importante, hermanos, que pensemos lo que le dice Pablo a Timoteo. Persevera en la enseñanza del Señor. Perseveremos en la fe recibida. La semilla de Dios, que por sí misma siempre puede dar mucho más de lo que nosotros podamos pensar, está en nuestra vida y nosotros tenemos que ser perseverantes. Comenzar, superar alguna dificultad. Muchas veces tenemos la fuerza, ¿vieron cómo dicen que, y cómo dice, y la adrenalina, por ahí tenemos la adrenalina de hacerlo, pero el tema de la perseverancia, cada día, todos los días, hasta la parusía, bien arduo, bien difícil, que el Señor nos pide para que dejemos fructificar en nuestra vida la palabra de Dios. Vamos a pedir entonces la misericordia de Dios, el amor. Recordemos que la palabra misericordia mira a nuestro corazón.
Esa misericordia de Dios espera que nuestro corazón, que es miseria, sea fuerte y recibiendo la palabra de Dios, persevere en ella, con la firmeza y con la austeridad. Y por eso también pedimos la intercesión de nuestra Madre. Estamos tomando el formulario de Madre de la Misericordia, casi es ocioso explicarlo, pero bueno, el título se le atribuye al abad Odón, al abad de Cluny, a mediados del año 900, se le atribuye a él, pero evidentemente nosotros nos damos cuenta, porque la Virgen es la mamá de Jesús, y Jesús es la misericordia del Padre encarnado. Dios sufre en Jesús por nosotros. Vamos a pedir que su misericordia no la dejemos sin aprovechar. Aprovechemos su misericordia siendo perseverantes y que la misericordia de Dios nos haga germinar la palabra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y básicamente en nuestras obras. Nos encomendamos al Señor por medio de María, le pedimos por nuestras intenciones y le pedimos que nuestra vida sea un terreno fecundo para su palabra. Que así sea.